Debes confiar en mí. El pastor prometió un milagro, pero lo que sucedió al final dejó a la iglesia boquillada. Era una noche de domingo bochornosa. La iglesia, como siempre, estaba abarrotada. Los fieles se apiñaban en los bancos, muchos de pie contra las paredes, otros sentados en el frío suelo, todos con la mirada fija en el altar. El servicio de esa noche se había anunciado como la vigilia de la promesa, y el pastor ya había dicho a principios de semana: quien esté presente será testigo de un milagro que marcará a esta generación. Nadie sabía exactamente qué esperar, pero estaban allí, algunos por fe, otros por desesperación, algunos por curiosidad, pero había una extraña energía flotando sobre el lugar, algo que nadie podía nombrar, pero que todos sentían. El pastor entró en la iglesia con pasos lentos, casi solemnes. Vestía traje oscuro, sin corbata y una camisa blanca parcialmente desabrochada. Sudaba incluso antes de empezar a hablar. Su cabello cuidadosamente peinado parecía pegado a su frente, como si desafiara algo más que el calor. En sus ojos había un brillo inquieto, como si estuviera al borde de un abismo y supiera que no había vuelta atrás. En sus manos había un sobre blanco, grueso, sellado. Lo apretaba con fuerza, como si fuera algo demasiado preciado, demasiado peligroso para soltarlo. Se detuvo en el centro del altar, miró a la multitud con expresión grave, respiró profundamente y finalmente dijo: «Debes confiar en mí». La frase resonó como un trueno dentro del templo. Breve, concisa, inesperada, la iglesia quedó en silencio. No un silencio reverente, sino un silencio extraño, pesado y sofocante, como si el aire mismo hubiera sido expulsado del lugar. Hoy Dios hará algo que todo el mundo oirá, algo que jamás olvidarás. La cámara que transmitía el servicio en vivo para los miembros que lo veían desde casa se acercó ligeramente. El rostro del pastor llenó la pantalla. Tenía los ojos rojos, no por el llanto, sino por la tensión. Parecía consumido por algo que nadie allí podía identificar. En la primera fila, una mujer con un vestido azul claro rompió a llorar. Lloraba suavemente, intentando no llamar la atención, pero el sonido de sus sollozos se extendía. Parecía aterrorizada. Se tapó la boca con la mano, como si presenciara algo que nunca debió haber sucedido. El pastor levantó el sobre por encima de su cabeza. En esto reside la respuesta, la revelación, la prueba viviente de lo que Dios es capaz de hacer cuando obedecemos, incluso sin entender. Y en ese momento, las luces del templo parpadearon. Solo por un segundo. Demasiado rápido para pensar que era una avería, pero lo suficientemente largo como para provocar escalofríos. El pastor baja lentamente sobre la altura del pecho. Mira a su alrededor. Cierra los ojos. Susurra: «El milagro ya está aquí, y será revelado ante todos». De repente, un ruido proveniente del fondo del templo rompe el ambiente. Un banco chirría. Alguien se levanta. Todos miran. Una mujer alta y delgada, con el pelo recogido en un moño, aparece en el pasillo central. Camina despacio. Sus zapatos resuenan en el suelo de baldosas como si cada paso fuera una cuenta regresiva. Lleva algo en las manos, un viejo cuaderno con las páginas arrugadas. Su mirada está fija en el pastor. «Prometiste que no harías eso, Roberto». Su voz era clara, firme, sin vacilación. El murmullo se extiende por toda la iglesia. «¿Roberto? ¿No se llamaba el pastor? ¿Elías?» El pastor la mira fijamente. Su rostro se pone pálido. Le tiemblan las manos. Aprieta el sobre con más fuerza. Retrocede un paso. «No deberías estar aquí». Ella da otro paso adelante. «Tú tampoco». El público mira a su alrededor, perdido. ¿Qué pasa? ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué tiene miedo el pastor? Ella vuelve su rostro hacia los fieles y dice: «Este milagro es una mentira, y tengo pruebas». Un sonido metálico resuena desde el altar. El micrófono que sostenía el pastor resbala y cae. Lo recoge apresuradamente, pero es demasiado tarde. Su nerviosismo es evidente. Todo su cuerpo parece rechazar la situación. El operador de audio, en lo alto de la galería, duda, pero no corta el sonido. La mujer continúa. Esta vigilia fue anunciada como divina, pero lo que está a punto de suceder aquí es todo menos sagrado. El pastor intenta interrumpir. «Silencio. No tienen derecho a perturbar un momento como este. Esta gente vino por fe, no por chismes». Ella no se echa atrás. «Vinieron buscando a Dios, pero solo te encontrarán a ti». Y una obra muy bien ensayada. Un hombre intenta retenerla,
Pero ella saca una memoria USB de su bolso. Se lo mostraré. Ahora, hoy, merecen saber quién eres y lo que estás a punto de hacer en este altar. La transmisión en vivo se cae. Las luces del templo parpadean nuevamente y esta vez se apagan durante 2 segundos. El sonido del coro se silencia. Y luego, sin previo aviso, las puertas del templo se cierran automáticamente. Un estruendo, un grito. Los niños empiezan a llorar. Un hombre intenta empujar la puerta trasera, pero no se mueve. El pastor mira fijamente a la mujer, con los ojos abiertos, sudando, murmurando palabras inaudibles. No lo entiendes. Necesitan ver. Necesitan creer. Lo prometí y Dios lo cumplirá. Ella grita. Dios no está aquí esta noche, Roberto. Solo tú y tus mentiras. El pastor mira a la congregación. Su mirada refleja desesperación. Intenta recobrar la compostura, levanta el sobre una vez más, pero ya nadie le cree. El milagro queda desacreditado incluso antes de ocurrir. Un silencio absoluto se apodera de la iglesia. Un silencio pesado y sofocante. Y luego repite, suavemente, casi como una última súplica. Debes confiar en mí. Pero ya era demasiado tarde. Demasiado tarde, porque esa noche, lo que allí ocurrió no fue un milagro. Fue algo que nadie jamás pudo explicar. Y desde entonces, ese templo nunca volvió a ser lo mismo. Durante mucho tiempo, fue solo un nombre más entre muchos pastores anónimos del campo. Roberto da Silva, de 48 años, nació en un pequeño pueblo. Creció escuchando a su madre repetir que estaba llamado a la obra y desde pequeño aprendió a memorizar versículos y a predicar en voz alta frente al espejo. Su padre era alcohólico. Murió joven, lo que creó un vacío que Roberto nunca pudo llenar. De adolescente, comenzó a asistir a pequeños servicios itinerantes y, a los 21 años, empezó a predicar con un micrófono prestado en plazas públicas. Decía que escuchaba a Dios desde los 15. Muchos se burlaron, pero él no se detuvo. No fue hasta los 34 años que fundó su propia iglesia. Un templo sencillo en el centro de un barrio obrero, con sillas de plástico, un púlpito improvisado y un altavoz usado. El nombre, Iglesia Nuevo Avivamiento. Al principio, nadie la tomó en serio. Pero Roberto tenía un don excepcional. Hablaba con la gente como si estuviera en su propia casa. Usaba palabras sencillas, gestos teatrales y, sobre todo, transmitía emoción. Cada servicio parecía una representación teatral. Lloró, tembló, gritó, cayó de rodillas. Y muchos creyeron que venía directamente del cielo. Con el tiempo, comenzaron a aparecer milagros. Un creyente se curó de cáncer, otro se liberó de la drogadicción, una mujer quedó embarazada tras 10 años intentándolo. Se leyeron testimonios en voz alta, con música de fondo. Roberto lloró con cada historia. La iglesia creció. Las sillas de plástico se convirtieron en bancos acolchados. El púlpito improvisado dio paso a un altar de madera tallada. El templo ahora contaba con iluminación, una banda musical completa y una transmisión en vivo por YouTube. Las campañas se multiplicaron. Noche de respuestas, Domingo de la Justicia Celestial, Vigilia de Promesas Imposibles. Pero entre todo lo que hacía, había algo que destacaba: su mirada penetrante y su tono autoritario. Roberto hablaba como si diera órdenes directas del cielo. Y la gente obedecía. Si les decía que debían vender algo para honrar un voto, lo hacían. Si pedía 7 semanas de ayuno, ayunaban. Si decía que el milagro llegaría al final del servicio, esperaban. Siempre, en redes sociales, se le conoció como el Profeta del Sur. Vídeos con fragmentos de sus sermones se hicieron virales. En uno de ellos, parece decir: no me veas como un hombre. Soy un canal, un instrumento. Quien habla a través de mí es Dios mismo. La ciudad se le hacía pequeña. Los fieles venían de otros estados, algunos viajando más de 10 horas solo para escuchar sus palabras. La gente dejaba objetos en el altar: anillos, documentos, llaves de casa, cartas. La fe en el pastor creció más rápido que la iglesia. Y Roberto sabía disfrutar cada segundo de esta devoción. Pero detrás del carisma, había una rutina muy bien protegida. Fuera de cámara, el pastor se mantenía apartado. Casi nadie tenía acceso a la casa parroquial. Las pocas veces que se le permitía entrar, describió un ambiente frío y silencioso, con las ventanas cerradas y una Biblia en cada rincón. Dijo que le gustaba escuchar el silencio de Dios. Dormía poco, comía mal, vivía en oración, según su propio relato.
Entre semana, rara vez salía. Solía desaparecer 2 o 3 días sin dar explicaciones, y al regresar decía que había estado en la montaña, en comunión con el Espíritu. Nadie lo cuestionó. Al fin y al cabo, los milagros continuaban. La iglesia seguía en pie, y la gente creía. Los domingos, el templo recibía a más de 1000 personas. Algunas familias enteras dejaron de asistir a otras iglesias para seguir a Roberto. Él decía que se estaba preparando para algo grandioso, que Dios lo había elegido para una revelación sin precedentes, que el mundo necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Y así nació la idea de la Vigilia de la Promesa. Durante semanas, preparó el terreno con frases misteriosas en sus transmisiones en vivo y servicios. Llegará la noche, y cuando llegue, lo sobrenatural se manifestará ante los ojos de quienes tengan fe. Lo verás con tus propios ojos. Lo que dijeron los incrédulos era mentira. Los milagros ocurrirán, pero solo quienes confían los verán. Había carteles por toda la ciudad. Las vallas publicitarias anunciaban: una noche, un altar, un milagro que lo cambiará todo. Las expectativas crecieron. La gente había empezado a acampar frente al templo 2 días antes. Gente sencilla, familias enteras, madres con niños pequeños, ancianos con esperanza en la mirada. Querían ver, sentir, presenciar el momento exacto en que Dios, según Roberto, rasgaría el cielo y se revelaría. Y lo más curioso, nunca dijo cuál sería el milagro, solo que sería grandioso, innegable, inolvidable. Durante la semana previa al servicio, el comportamiento del pastor se volvió aún más extraño. Tras bambalinas, sus asistentes comentaron que estaba inquieto, que no dormía bien, que se encerraba durante horas en una habitación trasera y que no permitía que nadie lo interrumpiera. A veces gritaba, a veces lloraba, otras veces hablaba solo, como si discutiera con alguien a quien nadie podía ver. Uno de los músicos de la iglesia le confió a un amigo que vio al pastor caminar descalzo por la nave del templo en las primeras horas de la mañana, repitiendo la misma frase: va a suceder. Lo he visto. Necesito que crean. La noche del servicio, todos estaban ansiosos, pero pocos notaron los detalles que delataban la carga que soportaba el pastor. Los ojos hundidos, el andar pesado, el rostro serio. Se veía diferente, mayor, más cansado, más tenso. Al entrar al templo y ascender al altar, todos esperaban al mismo hombre de siempre. El pastor vibrante, lleno de palabras fuertes, impactantes y firmes. Pero Roberto era más tranquilo. Hablaba despacio, observaba demasiado, miraba a la gente con una mezcla de lástima y desesperación. Solo cuando sacó el sobre blanco sellado del bolsillo interior de su chaqueta, la tensión llenó el aire como humo. Levantó el sobre con ambas manos y dijo: hoy, todo cambia, pero tienes que confiar en mí. Y nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que estaba por suceder. Ni siquiera aquellos que rezaron con los ojos cerrados esperando un milagro. Ni siquiera aquellos que estaban de rodillas, llorando, pidiendo sanación. Ni siquiera la mujer que se levantaría unos minutos después. Y mucho menos él. Porque la promesa que se hizo esa noche contenía algo más profundo que la fe. Llevaba años enterrado un secreto. Y una mentira que estaba a punto de ser expuesta delante de todos. El servicio continuó como si estuviera a punto de estallar dentro de ese templo. La tensión no solo se sentía en el aire, sino en las miradas, los gestos, la respiración contenida de los presentes. Roberto permanecía de pie ante el altar con el sobre blanco en las manos, y cada palabra que pronunciaba antes de abrirlo era como una cuerda tensa a punto de romperse. Los fieles repetían su nombre en silencio, como si rezaran pidiendo protección. Algunos tocaban el banco frente a ellos como si los anclara. Otros se aferraban con fuerza a la mano de su vecino, sin saber si era miedo o anticipación. Y entonces llegó la primera onda sonora, una interrupción. No era un susurro, no era un susurro. Era una voz clara y firme, que perforaba la sien como alguien que arroja una piedra a un lago en calma. Prometiste que no harías eso, Roberto. El cuerpo del pastor tembló. Por un instante, la palabra Roberto pareció romper el hechizo. La mujer caminó por el pasillo central con pasos lentos, controlados y pausados. No era una invasora histérica. No era una fanática delirante. Era alguien que llegó como si ya supiera que estaba allí para desactivar una bomba, y en efecto, lo estaba. Sostenía el viejo cuaderno con sus páginas arrugadas como un escudo. Sus ojos estaban fijos en él, pero la atención de toda la iglesia estaba ahora fija en ella. El murmullo se extendió como un reguero de pólvora. ¿Quiénes?
¿Qué quiere? ¿Qué sabe? Preguntas que resonaban en la sala en oleadas bajas, llenas de miedo y curiosidad. Roberto intentó sonreír. La sonrisa fue breve y frágil. El sobre se apretó en sus manos, y lo que una vez fue una promesa ahora empezó a oler fríamente a incertidumbre. Silencio. No perturbes el momento. Esto es entre Dios y el pueblo. No tienes autoridad aquí. Ella levantó el rostro y lo miró con una calma profunda. Tras esa calma, había una herida reciente y profunda. Había algo que llevaba cargando mucho tiempo y que esa noche sangraría. ¿Autoridad? La autoridad era la verdad. Y eso es lo que traigo. Dijiste milagro. Dijiste prueba. Dijiste que esto sería indiscutible. Miró a los bancos. Y yo digo, lo que está a punto de suceder no vale el precio que pagarán. Un asistente de la iglesia, un joven que manejaba las cámaras y los cortes para la transmisión, vio su mirada y sintió un escalofrío. Formaba parte del equipo técnico, un donante de tiempo y sudor. Su fe se había cimentado en los testimonios que Roberto transmitía. Ahora, al escuchar a esta mujer, sintió un nudo en el estómago. Se reclinó desde la mesa de control y presionó suavemente el botón de silencio, como si instintivamente intentara contenerlo. Pero el sonido continuó. Alguien al fondo hizo un gesto nervioso. La cámara, colocada en el altar, se sacudió ligeramente, sin que nadie pareciera tocarla. La mujer extendió la mano y abrió el cuaderno. Sacó una hoja arrugada, ya desgastada por el tiempo. La colocó frente al micrófono, como si estuviera pronunciando una frase. Está grabado, está escrito, y el agua no lo borrará. Ya lo verán. La verdad no se desvanecerá porque la hayas ocultado con promesas. La hija de una de las feligresas, una niña de 13 años, se encogió en el banco. Miró a la mujer como si viera a una salvadora o a una acusadora. No podía distinguirlo. Su padre, descalzo, con las manos callosas, tenía el rostro blanco como un trapo mojado. En las últimas semanas, lo había dado todo para cumplir las promesas del pastor. Vender el pequeño terreno, reducir la comida, todo para preparar el camino para el milagro. Ahora, vio a la mujer avanzar y habló, con la voz entrecortada, algo que nadie allí tenía el valor de decir en voz alta. ¿Y si fuera verdad? Roberto respiró hondo. Salió un sonido breve, casi como un prolongado sonido de la garganta. Volvió la cara hacia la congregación. Ya no era la expresión de mando segura y firme del hombre, era la mirada de alguien que intentaba recuperar terreno que ya empezaba a resquebrajarse. Esta mujer tiene un pasado. Quiere destruir lo que Dios ha hecho aquí. Todo aquí es testimonio. Todo aquí es real. Habla porque está herida, pero Dios sana las heridas. Ella no se echó atrás. Me duele que me hayas engañado, que hayas usado su fe para ocultar lo que no era divino. Quiero que vean, quiero que elijan con conocimiento de causa. La tensión estalló. De repente, dos grupos comenzaron a formarse en silencio. Algunos miraban a la mujer como si fuera la traidora que se atrevió a perturbar el milagro sagrado. Otros la observaban con una mezcla de esperanza y miedo, porque tras su fría forma de hablar se escondían detalles que despertaban viejos recuerdos, preguntas sin respuesta de servicios anteriores, promesas incumplidas, silencio ante súplicas desesperadas. El pastor respiró hondo y cerró los ojos un instante, como si intentara sacar fuerzas de un lugar que ya no existía. Abrió los ojos y se detuvo un largo instante. Toda la iglesia contuvo la respiración. Si tienes algo, demuéstralo. Pero no uses el nombre de Dios para sembrar dudas. Eso es obra del enemigo. Dios no se mezcla con la confusión. La verdad se revelará sola. Sí, pero como él elija. Sonrió con desprecio. La verdad nunca necesita permiso. Y lo que hay aquí no necesita que el cielo exponga lo que ocultas en la oscuridad. Le dio la vuelta al cuaderno. Lo abrió por una página con una fotografía amarillenta, rotada por los bordes, que mostraba el rostro de Roberto en otra ciudad, con un nombre diferente, abrazando a personas que luego desaparecieron sin dejar rastro. El joven del equipo técnico sintió de repente que se le cortaba la respiración. Sabía que no era casualidad. Algo allí conectaba. Y el cuaderno, como un cable deshilachado, era el puente entre lo que todos creían y lo que nunca miraban. Un hombre del centro de la iglesia se levantó enojado. Esto es una calumnia. ¿Quién eres tú para venir aquí a destruir nuestra fe? Una señora en la tercera fila susurró. Espere, déjela hablar. Algo anda mal desde hace tiempo. En ese momento, el sonido de la transmisión se tambaleó. La imagen se desdibujó. Un ruido extraño atravesó los altavoces, azotando los oídos de los presentes.
La luz sobre el altar parpadeó una vez, y la cámara captó, por una fracción de segundo, el reflejo del pastor en la ventana que tenía detrás. Y, a través de un reflejo torcido, parecía haber una sombra más allá de su sombra, como si algo estuviera allí, oculto tras la promesa. La mujer cerró el cuaderno como quien cierra una puerta, sin saber si lo cerrará para siempre. Tienes 7 minutos para explicar esto. Después, escucharán la grabación, y lo que esté oculto quedará expuesto a todos. No es mi decisión. Es una cuestión de justicia. Las sonrisas se desvanecieron. El aire se volvió más frío. Un zumbido sordo recorrió las cabezas de quienes tenían oídos sensibles. La niña de 13 años se aferró con fuerza a la mano de su padre. El padre miró al pastor. Su mirada no era de fe ciega. Era de duda por primera vez en años. Roberto tragó saliva. Se pasó la mano por la cara y, por un breve instante, mostró la vulnerabilidad que nunca dejó ver. Arrastró la voz. Nunca he engañado a nadie. Lo que tienes es viejo. Lo que quieres es destruir. Dios está aquí. El milagro ocurrirá. La mujer levantó la memoria USB y la luz que emanaba de ella. Por un momento, pareció reflejar un brillo casi espiritual, como si su contenido tuviera la misma fuerza que la verdad pura. Quizás lo sea. Quizás el milagro que prometiste sea real. Pero la pregunta es, ¿quién pagará el precio de creer sin saber qué es? Perderán más de lo que esperan. Ya han dado demasiado. Ya nadie podía respirar tranquilo. El conflicto ya no era entre ella y él. Era entre lo que se mostraba y lo que se había enterrado en la confianza. La iglesia que había vivido de certezas ahora se encontraba acosada por preguntas, y su peso era mayor que cualquier promesa que jamás hubieran escuchado. Y fue allí, en medio de esa tensión, que el altar dejó de ser altar para convertirse en escenario. Ya no por lo que prometía ser, sino por lo que realmente se revelaba. La grieta que comenzaba a abrirse, y que no podía cerrarse con palabras bonitas, lágrimas fingidas ni súplicas desesperadas de confianza. Todo empezó a derrumbarse en el altar en ese preciso instante en que el silencio invadió el templo. El pastor, con la voz entrecortada por una emoción calculada, pidió a todos que cerraran los ojos. Era el momento culminante del servicio, cuando los corazones estaban más vulnerables, más entregados, más anhelantes de una señal divina. El salón estaba abarrotado. La gente permanecía de pie en los pasillos, las mujeres con las manos en alto, los hombres arrodillados con el rostro en el suelo. La atmósfera parecía cargada de algo invisible, como si un milagro estuviera a punto de estallar allí, frente a todos. Con gestos lentos y solemnidad teatral, el pastor levantó un sobre dorado que reflejaba las luces del púlpito como una reliquia sagrada. Dentro de este sobre está el símbolo de la alianza con Dios. Quienes verdaderamente crean, quienes sean fieles hasta el final, verán lo imposible suceder esta noche, declaró. Las palabras cortaron el aire como cuchillas. La gente gimió, lloró, tembló. Se oyeron gritos de gloria y aleluya desde todos los rincones. Parecía que los cielos estaban a punto de abrirse. Pero entonces algo salió mal. El micrófono de solapa, discretamente prendido la ropa del pastor, estaba encendido. Un detalle que había olvidado. Y en medio de la fervorosa oración, un susurro atravesó el ruido ambiental. Apenas audible al principio, pero pronto amplificado por el sistema de sonido. ¿Ya acomodaron a la mujer en la silla de ruedas? Se levantará en cuanto diga, recibir, tiene que ser preciso. El asistente respondió con un discreto asentimiento. El pastor ni siquiera se dio cuenta de que todo lo escuchaba. Fue en ese momento que una mujer se puso de pie al fondo de la iglesia. Nadie sabía su nombre. Nadie recordaba haberla visto antes, pero parecía saber exactamente qué hacer. Con paso firme, se dirigió a la mesa de sonido, donde estaba uno de los técnicos voluntarios de la iglesia. En cuestión de segundos, tomó el control de la consola y pulsó un botón. Entonces, toda la iglesia escuchó una grabación. La voz del mismo pastor, ensayando claramente las líneas del servicio con su asistente. Fue una conversación entre bastidores, marcada por risas y frases que destrozaron la imagen de santidad construida durante años. Hoy será un día emotivo. La mujer con la pierna amputada usará la prótesis, pero nadie podrá verla. Con poca luz, todo listo. Parecerá que recuperó la pierna. Luego publicaremos el testimonio en línea. La conmoción fue inmediata. Algunos abrieron los ojos, confundidos. Otros se pusieron de pie, buscando el origen de las voces. El pastor se quedó paralizado por un instante. Intentó disimularlo diciendo,
El enemigo intenta confundirnos, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Fue como si la estructura emocional del lugar se hubiera derrumbado de golpe. La misteriosa mujer, ahora frente a todos, se acercó al altar con un celular en la mano. ¿Quieren saber más?, preguntó, mirando fríamente al líder espiritual. El pastor intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde. Reprodujo otra grabación. Si no llega el dinero hoy, pospondremos el bautismo masivo. Sin ofrenda, sin agua. Dios necesita un compromiso financiero. El rostro del pastor palideció. El asistente desapareció de la vista. Un murmullo se extendió como un reguero de pólvora entre la multitud. Los fieles comenzaron a llorar, no de emoción, sino de decepción. Otros gritaron de rabia. Un hombre le arrebató el sobredorado de la mano al pastor, lo rompió y arrojó los pedazos al suelo. Una mujer con un pañuelo en la cabeza cayó de rodillas y gritó: «¡Nos mintieron!». Los trabajadores intentaron contener la conmoción, pero era incontrolable. La grabación seguía sonando. Tenemos que hacer creer a la gente. Su fe sustenta nuestro trabajo. Se trata de contar historias. Hermano, la fe es lo que ven, no lo que existe. El pastor, ahora sudando, se acercó al micrófono intentando recuperar el control. Hermanos, esto es obra del diablo. No permitan que el enemigo destruya nuestra fe. Pero ya nadie escuchaba. Ya nadie creía. Lo que tenían ante sus ojos era más fuerte que cualquier argumento. La mujer que lo reveló todo miró al pastor a los ojos. Ya no manipularás a nadie. El Espíritu Santo no tolera el espectáculo. Esto no es entretenimiento. Es fe. Y tú la has destruido. Hubo un silencio absoluto mientras ella hablaba. Un silencio denso, como el silencio antes de una tormenta. Esa noche no hubo milagro. No hubo gloria. No hubo bendición. Solo el sonido de la verdad rasgando el velo de mentiras. Los fieles comenzaron a marcharse en silencio, con la cabeza gacha, como si despertaran de un trance. Otros permanecieron allí, sin palabras, intentando comprender lo que acababan de presenciar. El altar, antes sagrado, ahora parecía un escenario manchado. Todo lo que se había construido en nombre de la fe se derrumbaba ante la realidad que emergía como una marea implacable. Y el pastor permanecía allí, solo, sosteniendo un micrófono que ya no transmitía nada más que el sonido de su propio fracaso. Al terminar la grabación, el silencio que siguió fue casi insoportable. El aire del templo parecía haber sido absorbido, como si incluso el espíritu se hubiera retirado ante la revelación que acababa de sacudir cada centímetro de aquel altar. Uno a uno, los ojos comenzaron a abrirse. Algunos miraban con la mirada perdida, otros conmocionados, algunos con lágrimas en los ojos, y muchos temblaban de ira, confusión o miedo. Lo que había comenzado como otro servicio ferviente terminó en una escena de incredulidad. La misteriosa mujer, aún con su celular en la mano, no se inmutó. El audio era claro. La voz era inconfundible. Era el mismísimo pastor Roberto, hablando con uno de sus asistentes tras bambalinas en el altar. Y las palabras que resonaron por el altavoz del templo fueron como una daga clavada en la fe de todos los presentes. Todo es teatro. La gente quiere creer. Yo solo les doy lo que piden. La grabación continuó. En la siguiente sección, dijo que ya lo había hecho en 4 estados diferentes. Mencionó ciudades y habló de su método. Cómo alquilaba templos antiguos, colocaba letreros nuevos y usaba las redes sociales para atraer multitudes desesperadas por respuestas divinas. También habló de las campañas millonarias. Los sobres se prometían 7 días para un milagro y cómo desaparecía del pueblo antes de que empezaran a exigir lo que nunca tuvo intención de cumplir. Poco a poco, la identidad del pastor comenzó a desvelarse. Un hombre que afirmaba haber nacido en un pueblo pobre, criado por misioneros y que había recibido un llamado sobrenatural directamente del cielo. Todo mentira. Usaba un nombre falso. Roberto ni siquiera era su verdadero nombre. Empezaron a salir a la luz documentos. Antiguos feligreses de otras regiones revelaron fotos antiguas, y rápidamente la verdad salió a la luz. Este hombre ya había sido denunciado, procesado por fraude y tenía antecedentes de abuso de confianza religiosa. En cada caso, cambió su nombre, apariencia e incluso acento. Los creyentes más antiguos, quienes lo defendieron con uñas y dientes, comenzaron a preguntarse si habían sido cómplices, incluso sin saberlo. Después de todo, ¿cuánta gente vendió autos, casas y pidió préstamos, todo basándose en las palabras proféticas de ese hombre? ¿Cuántas madres entregaron sus ingresos del último mes, creyendo que el milagro del sobre traería la sanación a un niño enfermo?
¿Cuántas familias se arruinaron mientras el pastor salía por la puerta trasera con maletas llenas de dinero? Una anciana cayó de rodillas cerca del altar. Temblaba, lloraba quedamente. Cuando intentaron ayudarla, susurró: «Lo di todo, vendí mi jubilación para hacer el voto de multiplicación». Detrás de ella, un hombre con un traje arrugado meneaba la cabeza y repetía: «Él bautizó a mis hijos, se casó con mi hermana, y todo el tiempo fue una mentira». La desilusión fue colectiva, pero el daño individual fue profundo. Era como si cada persona en ese templo contemplara su propio destrozo emocional. La figura que una vez representó una conexión con lo divino ahora se revelaba como un manipulador frío, alguien que estudiaba el dolor de la gente solo para explotarlo. La mujer que difundió el audio, ahora identificada como Miriam, se acercó al micrófono. Su voz era firme, pero sus ojos revelaban que ella también había sido engañada. Dijo que había conocido al pastor años antes, en otra ciudad donde usaba el nombre de Evangelista Daniel Costa. Dijo que había sido su asistente durante 2 años hasta que descubrió las conspiraciones. En ese momento, intentó advertir a otros miembros, pero nadie le creyó. «Meterse con los ungidos es una maldición», dijeron. Y se fue, pero siguió investigando. Terminó diciendo: «No estoy aquí por venganza. Estoy aquí por justicia. Dios es verdad, y tu fe merece la verdad». Muchos comenzaron a levantarse y marcharse. Otros permanecieron sentados, paralizados. El altar, ahora vacío, parecía más pequeño. Sin el brillo de la función, sin las luces ni los gritos, todo se sentía crudo, frío, triste. La gloria prometida se había convertido en un campo de ruinas espirituales. Horas después, vídeos, testimonios e incluso grabaciones de audio similares a las de Miriam comenzaron a circular en redes sociales. Personas de diferentes estados compartían experiencias similares. Se estaba formando un patrón: un nombre falso, promesas de milagros, campañas con montos exactos, $300, $700, $1000, y la repentina desaparición del pastor poco después de alcanzar el pico de recaudación. Un ex pastor asistente de uno de estos templos escribió: «Me dijo, un milagro es una historia, no un hecho. Me fui porque me niego a jugar con la fe de los demás. Pero fui un cobarde y no lo denuncié». La noticia llegó a la prensa. Empezaron a aparecer informes. Un programa dominical de televisión reunió a antiguos creyentes, psicólogos y líderes religiosos para debatir el caso. La pregunta central era: ¿cómo se pudo mantener esta farsa durante tanto tiempo y en tantas ciudades diferentes? La respuesta fue dolorosa, porque mucha gente está desesperada, y quien domina el lenguaje de lo sagrado puede manipular las heridas más profundas de un alma rota. Pero lo que nadie esperaba fue lo que vino después. Era una húmeda mañana de domingo cuando los fieles llegaron para el siguiente servicio. La fachada de la iglesia aún lucía el letrero dorado: Templo de la Promesa Celestial, pero algo en ella ya no parecía sagrado. Las puertas estaban entreabiertas, como si las hubiera dejado allí alguien que se hubiera marchado apresuradamente. Dentro, el silencio era abrumador. El altar, que una semana antes había sido escenario de gritos, lágrimas y supuestos milagros, estaba ahora vacío. Solo quedaba una Biblia, abierta, con sus páginas marcadas por el viento que entraba por las rendijas de las ventanas. Era la única señal de que el pastor Roberto había estado allí. Había desaparecido. Se había desvanecido como un fantasma. Nadie lo vio irse. Ninguna advertencia. Ninguna despedida. Solo silencio. Llamaron a la policía, pero no hubo ningún delito formal. Ninguna orden judicial. Ninguna denuncia. Ningún cuerpo. Era como si nunca hubiera existido. Pero existió, y el daño que dejó no fue invisible. Fue profundo, doloroso, irreversible. La mitad de la congregación abandonó la iglesia en los días posteriores a la revelación. Muchos desaparecieron del barrio. Borraron sus cuentas de redes sociales y cortaron el contacto con sus amigos de fe. Quienes antes se abrazaban con entusiasmo durante el culto ahora pasaban junto a viejos compañeros de banco y miraban hacia otro lado. La vergüenza era mayor que cualquier enojo. Era como si cada uno cargara con una culpa interior por haber creído tanto, por haberse entregado tan ciegamente a alguien que no era quien decía ser. Algunos intentaron continuar, buscando consuelo en las Escrituras, intentando rescatar lo que quedaba. Pero el ambiente nunca volvió a ser el mismo. La iglesia estaba vacía, en silencio. Los servicios continuaron, pero parecían más velorios que celebraciones.
Se respiraba un aire constante de duelo, como si todos estuvieran allí por costumbre, pero ya no por fe. Y entre los que se quedaron, muchos comenzaron a sentirse mal por dentro. Parejas se separaron. Jóvenes que lo habían dejado todo para seguir al profeta atravesaron crisis existenciales. Algunos comenzaron a tomar pastillas para dormir, otros a olvidar. Incluso hubo informes de intentos de suicidio. El dolor que causó el pastor Roberto no era un dolor común. No era solo económico. No era solo emocional. Era una herida espiritual, la más difícil de sanar. La mujer que lo había revelado todo, la misma que había encendido la grabación durante el fatídico servicio, resultó ser la exesposa de un hombre que había sido engañado por Roberto años antes, en otro estado. Declaró, con voz temblorosa, que su esposo le había dado todo el dinero de la jubilación de la familia a cambio de una curación milagrosa que nunca llegó. Meses después, su esposo falleció de pena y ella pasó años investigando el paradero del hombre que decía ser pastor. Cuando finalmente descubrió que había reabierto una iglesia con un nuevo nombre, en una nueva ciudad, decidió no dejar que la historia se repitiera. Y así lo hizo. Pagó un alto precio por ello. Recibió amenazas. La llamaron mentirosa. E incluso después de la revelación, nunca volvió a pisar ese lugar. Hice lo correcto, pero ya no quiero ver una iglesia frente a mí, declaró a la prensa. La historia de Roberto se difundió. Los periódicos locales publicaron artículos, los vídeos circularon en redes sociales y el escándalo dividió la opinión. Algunos decían que era un cruel manipulador. Otros, que solo era un especulador, como tantos otros. Incluso hubo quienes afirmaron que todo se debía a la fe ciega de la gente. Pero en el fondo, nadie podía explicar cómo alguien podía construir tanto con mentiras y destruir tanto con tan pocas palabras. Y lo peor es que nunca lo encontraron. No había pistas, no había huellas. Las cámaras de seguridad de la zona no lo mostraron saliendo. El coche permaneció aparcado durante días, como si hubiera desaparecido. Algunos decían que había huido a otro país. Otros decían que había cambiado de identidad y que ya estaba abriendo otra iglesia en algún pueblito olvidado. Pero nada se confirmó. No se emitieron órdenes de arresto. No se presentaron cargos formales. Fue como si el mundo se lo hubiera tragado. Lo que quedó fue vacío. Un púlpito mudo, una Biblia abierta y una fe destrozada. Para muchos, lo que hizo Roberto fue más grave que un delito físico, porque robar dinero es algo recuperable. Robar la fe, no, y quebró la fe de cientos, de niños que lo vieron como un héroe, de ancianos que dieron lo poco que tenían, creyendo en promesas de sanación, de madres que ayunaron noches enteras esperando un milagro para sus hijos, de hombres que abandonaron trabajos, hogares y rutinas, creyendo que cumplían un llamado divino. Y lo que recibieron fue desprecio, engaño y abandono. E incluso entre quienes aún creen en Dios, algo se ha perdido para siempre. La confianza, la entrega, la inocencia. Porque una vez que ves al ser sagrado convertido en espectáculo, es difícil volver a creer en el escenario. Hoy, el edificio del Templo de la Promesa Celestial está cerrado. Las ventanas han sido tapiadas. El letrero ha sido arrancado. Y en el barrio, donde antes se oían cánticos los domingos por la mañana, ahora solo se oye el viento. Algunos residentes dicen que por la noche aún pueden ver luces encendidas en el interior. Otros afirman oír murmullos. Pero nadie se atreve a entrar, porque lo que queda allí no es solo un edificio abandonado. Es la huella de una ilusión, la sombra de una mentira disfrazada de fe, un santuario convertido en símbolo de destrucción espiritual. Y nunca más se volvió a pronunciar en voz alta el nombre Pastor Roberto. El templo estaba vacío. Las luces seguían funcionando, pero casi nadie las encendía. Los bancos, antes abarrotados en las noches de ferviente culto, ahora acumulaban polvo y silencio. El púlpito, el mismo donde tantas promesas de salvación se habían hecho con voces firmes y gestos coreografiados, ahora albergaba solo una Biblia abierta y olvidada, marcada por páginas que el viento pasaba lentamente, como si la palabra misma se negara a permanecer quieta. Una mujer, con pasos lentos y un paño en la mano, limpia el altar. No hace ruido, solo respira hondo de vez en cuando, como si ese simple gesto cargara con el peso del mundo. Era la misma mujer que, semanas antes, había revelado el escándalo. Ex esposa de una de las víctimas de otras ciudades, entró en la habitación no como una vengadora, sino como alguien que ya no podía dormir después de lo que supo. Y ahora, tras exponer la farsa, sintió lo que nadie esperaba: tristeza. La verdad había salido a la luz. Sí, se escucharon las grabaciones.
Se hicieron los informes. Las redes sociales avivaron las llamas como hacen con cualquier escándalo religioso. Pero cuando las cámaras se fueron, cuando los fieles abrieron sus sobres vacíos y arrojaron sus sueños al suelo, solo quedó el eco. La mitad de la congregación abandonó su fe. Algunos nunca volvieron a la iglesia. Otros se sumieron en crisis existenciales que ni siquiera la psicología pudo curar. Un hombre canoso, que antes dirigía el culto con lágrimas en los ojos, se volvió un recluso, negándose a escuchar nada que mencionara a Dios. Había ofrecido todos sus ahorros, confiando en que su hija enferma sanaría. Cuando se dio cuenta de que había sido engañado, no fue solo la decepción lo que lo consumió. Fue la sensación de haber intercambiado su dolor con un mentiroso. Un hombre, de carne y hueso y disfraz. La otra mitad de la iglesia intentó seguir, intentó cantar, intentó empezar de nuevo. Pero los servicios nunca eran los mismos. Con cada oración había una pesadez. Con cada sermón, una mirada de sospecha. La fe ya no provenía del corazón, sino de un intento forzado de creer de nuevo, como quien intenta encender una vela mojada, con la esperanza de que aún haya fuego en alguna parte. Y el pastor Roberto desapareció. 2 días después de la revelación, su casa estaba vacía. La cama estaba tendida. El armario estaba limpio. Los papeles ardían en el fregadero de la cocina. Ningún vecino lo vio salir. Ningún avión registró su paso. No se encontró rastro alguno. Solo quedaba una última pista en el lugar donde reinaba. La Biblia abierta, como para anunciar que había terminado el espectáculo. Un final deliberadamente simbólico, como todo lo que hacía. La policía abrió una investigación. No encontraron nada, ni los documentos auténticos, ni a sus antiguos cómplices, ni siquiera el certificado de nacimiento auténtico del hombre que se hacía llamar por nombres diferentes en cada ciudad. Era como si el pastor Roberto nunca hubiera existido. O peor aún, como si aún estuviera ahí fuera, adoptando otro nombre, otra fachada, otra iglesia. Las preguntas comenzaron a atormentar a los fieles restantes. Algunos decían que era un demonio disfrazado. Otros, que simplemente era un estafador carismático. Pero una duda persistente se negaba a desaparecer. ¿Y si realmente creyera en lo que hace? ¿Y si, en algún nivel, pensaba que estaba ayudando? La grabación era clara. Es pura farsa. La gente quiere creer. Yo solo les doy lo que piden. Pero incluso aquí había ambigüedad. Estaba siendo cínico e intentando justificar su método. Se burlaba de la fe o se consideraba un sanador de ilusiones. Había, en algún momento, confundido tanto personaje con la realidad que empezó a verse como un elegido. Nadie sabía qué responder. Quizás ni siquiera lo sabía. La cámara recorre ahora el templo silencioso. El objetivo se centra en el altar que se limpia, en la cruz que aún permanece fijada a la pared, como testigo silencioso de todo lo que allí ocurrió. Afuera, el canto de los pájaros contrasta con la muerte del servicio. Dentro, el suelo aún conserva las huellas de los pies que una vez corrieron hacia el altar en busca de un milagro. Y en los ojos de la mujer que limpia, brilla silenciosamente una pregunta sin respuesta. ¿Hasta dónde llega la fe y dónde comienza la ceguera? La imagen se disuelve en blanco y negro. Una pantalla oscura la domina. Y entonces aparece la última frase, escrita lentamente, como un susurro que atraviesa el alma. Los milagros existen, pero no todos vienen de Dios. Pasó el tiempo, pero la sombra del pastor Roberto seguía cerniéndose sobre quienes una vez creyeron ciegamente en sus palabras. Incluso después de su misteriosa desaparición, incluso después de la revelación que destrozó la imagen de santidad que con tanto esmero cultivaba, algunos creyentes no pudieron desprenderse de lo que representaba. Conservaron cartas, notas, grabaciones de audio e incluso pequeños recuerdos que, para ellos, eran vestigios de una esperanza inquebrantable. María, una mujer de cabello blanco y manos temblorosas, tenía una caja donde guardaba con cariño cartas escritas por el propio pastor Roberto. Cartas llenas de promesas, consejos espirituales y palabras de consuelo que releía cuando extrañaba su hogar. Para María, el pastor no era solo un líder que la engañaba. Era alguien que la hacía sentir amada cuando más lo necesitaba. En esas cartas, encontró destellos de luz en medio del caos de la decepción. Su familia a menudo intentaba convencerla de que se despidiera, pero María se resistía, diciendo que no todo era mentira. Mientras tanto, en una ciudad lejana, comenzaron a circular rumores. La gente afirmaba haber visto a un hombre parecido al pastor Roberto.
Vestía con modestia, llevaba el pelo corto y una barba diferente, pero había algo en su mirada que no dejaba lugar a dudas. Estaba predicando de nuevo, abriendo una nueva iglesia con un nombre diferente, un nuevo templo que prometía milagros, sanidad y salvación. Las redes sociales estaban repletas de vídeos caseros, fotos borrosas y testimonios de quienes juraban haber escuchado su voz entonando sermones con la misma pasión de antes. «Ha vuelto», decían algunos. «Es un nuevo comienzo», afirmaban otros. Pero muchos sintieron un escalofrío, como si la historia se repitiera, el ciclo interminable de fe y manipulación. Algunos exmiembros, ahora escépticos, veían todo el asunto con recelo. «Es solo otra estafa», decían. «Nunca cambió, solo cambió el panorama». Y en las conversaciones surgió una pregunta, más cargada de miedo que de duda. ¿Sería capaz de volver a engañar? ¿De volver a destruir vidas? El pasado parecía vivo, latiendo bajo la superficie de la normalidad. La ciudad que presenció el escándalo estaba dividida entre quienes aún creían en el regreso del pastor y quienes deseaban olvidarlo para siempre. Las cartas guardadas, los vídeos compartidos y las historias de encuentros inesperados fueron como chispas que encendieron un fuego que muchos intentaron apagar. Entre los pocos que le permanecieron fieles, también había quienes creían que su desaparición no era un error, sino una estrategia, que había desaparecido para fortalecerse, aprender nuevas tácticas, volver más fuerte y reconquistar los corazones heridos. No es solo un hombre, es una idea, una fuerza que nadie puede controlar, dijo uno de ellos con un tono casi reverente. Mientras tanto, nadie sabía dónde estaba realmente. Los rumores lo situaban en ciudades lejanas, estados desconocidos, incluso en otros países. Algunos decían que estaba bajo protección, escondido, preparando su siguiente paso. Otros creían que ya había cambiado de identidad y estaba a punto de lanzar otra campaña, otra iglesia donde se prometerían milagros y se engañarían corazones. En aquellos lugares, donde las luces del templo brillaban por unos pocos, resonaba la pregunta, casi como una oración secreta. ¿Realmente regresó? ¿Podría ser que la farsa esté comenzando de nuevo? ¿O el verdadero milagro sería escapar del ciclo del engaño y encontrar una fe que no se quiebra, incluso frente a las peores pruebas? Mientras persistan estas dudas, el espectador se queda con la sensación de que la historia no ha terminado, que el silencio quizás sea solo la calma antes de la tormenta, que, en el fondo, la esperanza y la desilusión caminan juntas, en un tenue equilibrio entre la fe y la ceguera. Y así, se cierra la escena final. El templo vacío, las cartas guardadas, la voz del pastor resonando en la distancia. Y la pregunta que nunca cesa: ¿hasta cuándo podrá la esperanza sostenerse en el hilo de la ilusión? Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por seguir esta historia conmigo. Hay mucho que reflexionar sobre la fe, la confianza y los caminos que elegimos para creer. Si este video te ha inspirado, te ha hecho sentir algo genuino, no dudes en dejar un comentario diciendo te acompaño hasta el final. Me encanta ver a gente que nos sigue y que realmente conecta con el contenido que creamos aquí. Y si quieres continuar esta conversación, hay un video ahí mismo que complementa este tema. Haz clic y sígueme, y juntos aprenderemos más sobre estos temas que nos conmueven profundamente. Y antes de irte, si este video te conmovió de alguna manera, dale a me gusta. Es una forma sencilla de acercarnos en este intercambio. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.